Esta tarde, mis hermanos, vamos a estar hablando acerca de nuestro pasaje de memorización, ¿verdad? Cómo ha sido la tónica que por la bendición del Señor nos ha correspondido estar exponiendo los pasajes que memorizamos durante la semana. Así que vamos a hablar de Proverbios 15, 26, que es el pasaje que estuvimos memorizando. Que en la versión que memorizamos, y ahora les voy a explicar por qué lo digo así, dice así: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Ese es el pasaje que estuvimos memorizando durante la semana. Para los que les gusta tomar nota, la estructura de la predicación de esta tarde va a ser la siguiente. El mensaje lo he titulado El pecado remanente. Primeramente voy a hacer una introducción muy breve acerca del pecado, cómo se introduce el pecado, ¿verdad?, en la humanidad. Vamos a entrar ya en materia en el segundo punto del pasaje, cuando hablemos de qué es ese pecado remanente. Tendremos un tercer punto donde les estaré hablando de las consecuencias de no ver ese pecado remanente como una abominación, para finalmente tener unas aplicaciones. Entonces, mis hermanos, entramos en materia, así que vamos a hablar un poquitito del pecado en la humanidad. Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, teniendo la ley del Señor escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de quebrantarla. Hace poco estuvimos viendo eso en escuela dominical con nuestro hermano Eduardo. Y recordemos que ellos fueron dejados a la libertad de su propia voluntad. Está bien el volumen, hermano, se oye mucho, ¿no? Dios le dio un mandato a Adán, el cual está registrado en Génesis 2, 16 al 17. Recordemos este mandato, le dijo Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, es un mandato muy claro. Puede comer de todo lo que hay en el huerto del Edén, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no va a comer, porque el día que usted coma de ese árbol, ciertamente va a morir. Ese es el mandato que el Señor le da. El hombre no honró por mucho tiempo ese mandato que Dios le dio. Satanás engañó a Eva y luego a través de ella a Adán, quien de su propia voluntad, es decir, a Adán nadie lo obligó, de su propia voluntad quebrantó la ley y también el mandato que le había sido dado. Así cayeron de la comunión con Dios y nosotros con ellos, al ser Adán nuestro representante. Todo eso apenas estamos haciendo un repaso de lo que es el pecado. Es por lo que ahora somos concebidos en pecado y por naturaleza somos hijos de ira, siervos del pecado y sujetos a la muerte, a no ser que el Señor Jesús en su misericordia nos salve. Precisamente la buena noticia del Evangelio es que Dios en su infinita gracia y misericordia ha provisto una forma para calmar la ira que Dios tiene para con nosotros los pecadores por haberlo ofendido y para que podamos ser reconciliados con Él. Esto es solamente a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso vean que hoy cantábamos en la cruz, ¿verdad? Y el poder de la cruz también. Es a través de ese sacrificio de Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, que nosotros podemos tener salvación. Fue Jesús quien por medio de su vida de obediencia, sin pecado, en total sujeción a la ley, voluntariamente sufrió y murió, obteniendo la justicia de Dios para todos los que se rinden a Él, y de ahí viene la salvación. Es únicamente por la fe en Jesucristo, a causa de su muerte en la cruz y de su resurrección al tercer día, que un pecador perdido que ama su pecado y que merece el infierno es regenerado. Y esa regeneración es por gracia, y es reconciliado con Dios, arrepintiéndose de su vida pecaminosa. Muchos de los que estamos aquí en otras iglesias, cuando estábamos no con el entendimiento que el Señor por su misericordia nos ha permitido tener, creíamos que esa era lo único que teníamos que saber del pecado, y que eso era lo único que el creyente había vivido, porque era antes de haber venido a Cristo. O sea, que ya una vez que veníamos al Señor, que el Señor nos salvaba, ya eso es nada más como para tenerlo en la historia, y que ya nuestra relación con el pecado había terminado. Pero eso no es así. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde, que lamentablemente la relación del creyente y el pecado no termina con la obra maravillosa de la salvación que hizo Dios en nuestras vidas, porque seguimos lidiando con el pecado.
a pesar de que somos nuevas criaturas en el Señor, a pesar de que el Señor regeneró nuestras vidas, nos dio un corazón de carne y no un corazón de piedra como teníamos, seguimos batallando con el pecado. Y ese es el tema que traemos esta tarde, el pecado remanente, el pecado que queda en las vidas del creyente. El Señor nos libra ciertamente de la maldición que acarreó ese quebrantamiento de la ley por parte de Adán. Cuando el Señor nos salvó, nos hizo santos. Pero no somos santos llamados a vivir vidas santas, donde tenemos que santificarnos día a día. Y esa verdad del pecado remanente es la que, por la misericordia de Dios, espero que quede clara esta tarde. Como les digo, estas oportunidades que el Señor nos ha dado, principalmente a nuestro querido hermano Arles y a mí, de estar exponiendo los pasajes, ¿verdad?, de memorización, nos da la oportunidad de revisar cómo las personas que en el tiempo, tal vez no originalmente, sino que en el tiempo han ido editando nuestra confesión de fe, han usado esos pasajes para reforzar esas verdades que se anuncian en nuestra confesión de fe. Una de esas verdades la encontramos en el capítulo 6, específicamente en el párrafo 5, que es donde se utiliza este versículo. Este versículo se usa para reafirmar, esta verdad se encuentra en el capítulo de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y el párrafo 5, que es donde se apoya este versículo, dice lo siguiente. Pongan mucha atención. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Vean esta verdad. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Aquí lo que nos está diciendo la confesión de fe es que la corrupción va a permanecer en nosotros los creyentes mientras estemos en esta vida, pero que el hecho de que esté en creyentes no le quita que va a seguir siendo pecado. Va a seguir siendo pecado. Entonces ahí es donde yo quiero ser sincero con ustedes. Cuando el hermano Eduardo me pasa este pasaje y veo dónde está, me costó al principio hacer una conexión con eso. Entonces, gracias a Dios por nuestro hermano que está estudiando hebreo y todo eso, ¿verdad? Entonces, me puse con él a ver cómo decía este pasaje en el hebreo, que es que originalmente fue escrito. Y vean qué interesante lo que vimos, porque vean que el pasaje, como lo leímos nosotros, dice así: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Eso es lo que dice el pasaje como lo estuvimos memorizando en la semana. Pero viendo ya, haciendo esa revisión con mi hermano, vemos que una traducción más cercana a lo que dice el proverbio la encontramos en la Biblia de las Américas. Me permito leer para ustedes, y esta es la traducción que estaré usando durante esta predicación. Y dice así: abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras. Leo nuevamente: abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras. Entonces vean qué interesante, porque entonces nos muestra que lo que realmente es abominable ante los ojos de Dios son los planes perversos. Vengan de quien vengan. ¿Y por qué lo quiero decir así? Porque nuestro pecaminoso corazón, cuando leemos que los pensamientos que son abominación al Señor son los de los malos, tendemos a creer que los malos son otros. Yo no soy de los malos, yo soy de los buenos. Yo soy de los justificados, ¿verdad? Esos son los que torta, sí. Como los malos, lo que ellos hacen sí le desagrada muchísimo al Señor. Pero si vean que lo vemos en esta traducción más literal, digámoslo así, dice: abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras. Como les digo, podemos caer en un riesgo por nuestro pecaminoso corazón de creer que solo los pensamientos de los malos, son abominación. Ciertamente lo que nos indica nuestro texto en estudio es que lo que es abominación a Jehová son los planes perversos. Los planes perversos. Leo nuevamente porque espero que se lo aprendan. Abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son
puras. Cuando decimos abominación, y esto principalmente para los niños, nos referimos a algo que el Señor aborrece, algo que para el Señor es detestable. O sea, algo que el Señor detesta ver, y eso es nuestro pecado. Cuando uno de los pecadores salvados por gracia peca, o sea, cuando uno de nosotros creyentes peca, lo hace a partir de planes perversos, que se originaron, ¿dónde? En nuestro corazón. ¿Dónde se origina todo? Es más, Cristo lo afirmó así, en nuestro corazón. Ahí se origina el pecado. El famoso consejo, ¿verdad?, que este mundo le da a todo mundo. ¿Cuál es? Siga su corazón. Hágale caso a su corazón. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. ¿Qué nos dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Ese consejo no está en la Biblia, ¿verdad? Siga su corazón, así que eso no se lo mande a nadie en un texto ni nada, ¿verdad? O hágale caso a su corazón, eso no dice la palabra del Señor. Jesús mismo declaró contundentemente en Mateo 15:19, vea lo que dijo Jesús: porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Vean que el Señor está diciendo que todas estas maldades, vean, habla de los malos pensamientos, pero estas maldades que están materializadas acá de los robos, o sea, alguien sabe, ¿verdad? Para que ocurra un robo es que yo tuve que agarrar algo que no era mío. Para que se materializara eso, ¿dónde se origina de eso? Dijo Jesús, en el corazón. Esa persona deseó algo que no era suyo. Ya desde ese momento nació el pecado. Eso se originó en el corazón. En otra ocasión también a Jesús lo empezaron a tildar de blasfemo, unos escribas. Recordemos es cuando Jesús está sanando a un paralítico que le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces dice que los escribas empezaron a pensar dentro de sí, este blasfema, ¿por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Empezaron a pensar los escribas. Entonces dice, ¿qué les dijo Jesús? Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahora conversaba con mi hermano Ronnie y recordamos algo de las ricas enseñanzas que nos ha traído mi hermano, de los profetas menores. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Miqueas en el capítulo 2? Vean lo que dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¿Desde dónde empezó ese pecado? Desde que estaba en la cama maquinando que iba a hacer algo malo. Y la advertencia, y ese ay, es para esos que desde ese momento están pensando en cometer un mal. El pecado está desde ahí, desde nuestro corazón. Cuando decimos nuestro corazón, también lo explico para los niños, no nos referimos al corazón físico. La Biblia habla del corazón cuando habla de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones internas, de lo que nosotros somos internamente. Ese es nuestro corazón. Santiago también nos advierte de eso, y le advierte a los creyentes, porque únicamente los creyentes son los que pueden ser tentados. El impío no es tentado, el impío vive regocijándose en el pecado. El impío no se ve en la problemática de ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿No hago aquello? No. ¿Por qué? Porque para él se deleita en el mal, se deleita en el pecado. Pero el creyente o los creyentes somos tentados. Pero ¿qué los advierte Santiago en el capítulo 1, versículos 12 y 15? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ojo aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos, dice, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Vean que ese es el origen. Ven que todo se origina en lo interno, se origina en el corazón. Después se materializa aquello y ya vienen las consecuencias de aquel pecado. Pero no es solo cuando se materializa que es malo, sino que desde que se originó aquello. Cuando ya nosotros vemos que tenemos un pensamiento malo
un pensamiento que ofende a Dios, una actitud que uno dice, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy pensando en esto? ¿O por qué estoy reaccionando de tal forma? Ya nosotros deberíamos estar plenamente convencidos de que eso es abominación al Señor. Y eso es lo que hemos sido muy livianos en entenderlo. La triste realidad es que el pecado sigue morando en el creyente, aunque ya no es el rey. El pecado ya no reina en nuestras vidas, o ya no debería reinar en nuestras vidas. O sea, si usted es un verdadero creyente, ya quien debe reinar en su vida es Dios. Ya usted no es un esclavo del pecado. Ya usted fue resucitado a nueva vida, si es un creyente. Y si no, que el Señor tenga misericordia y pueda escuchar usted hoy el Evangelio y pueda ser traído a vida y levantado de esa muerte espiritual. Ya el pecado no es el rey. Vamos a ver un pasaje en Primera de Juan, ahí sí les voy a pedir que vayamos todos. Primera de Juan, capítulo 1. Versículos 5 al 10. Este es un pasaje dirigido a creyentes. Primera de Juan 1, 5 al 10. Dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer primero el pasaje y después lo comentamos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí está hablando de creyentes. Aquí está hablando de personas que han sido resucitadas para vida por la misericordia de Dios. Dice así, Juan establece la diferencia con una persona que dice ser creyente y no está consciente de lo abominable que es para el Señor su pecado y por lo tanto no está mortificando su pecado. Inclusive Juan lo llama mentiroso. Esto lo vemos en Juan 1:6. Vean lo que dice. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas aquí tiene que entenderse como una vida con un patrón pecaminoso. Una persona que vive en pecado. Que vive en pecado. Que vive esclavo aún del pecado. Entonces, si esta persona dice que tiene comunión con Dios y aún así vive en ese patrón de pecado, dice que es un mentiroso. Eso no puede ocurrir en la vida del creyente. El verdadero creyente cuando peca debe ser consciente que ha cometido una abominación ante el Señor. Tal y como nos lo dice el pasaje en estudio y lo vamos a estar repitiendo, abominación al Señor son los planes perversos. Y yo quiero que de verdad lo interioricemos, o sea, que de verdad nos hagamos un análisis nosotros. Cuando nosotros pecamos, estamos haciendo actos abominables ante Dios. La maravillosa noticia es que el creyente debe saber que hay una preciosa provisión. Vean lo que dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El sacrificio de la cruz no fue solo para el momento en que el Señor le dio vida y usted vino a ser creyente. El sacrificio de la cruz también es para que nos limpie de nuestra pecaminosa vida aún siendo creyentes. Y por eso es que tenemos que ver día a día el Evangelio. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que seguir viendo la cruz día a día. ¿Por qué? Porque cometemos abominaciones contra el Señor todos los días. Aún como nuestro pastor Eduardo a veces nos ha enfatizado, aún el día de hoy, día del Señor, hemos abominado ante el nombre del Señor. Por eso cantamos en la cruz. Porque el creyente tiene la necesidad de ser limpiado con la sangre de Cristo cada día de su vida, ya que el pecado está aún en cada uno de nosotros. Por eso lo llamamos pecado remanente, o sea, el pecado que queda.
después de que somos salvados, el pecado remanente. Sigamos leyendo, vea que dice el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si usted cree que usted no peca, usted está engañándose a usted mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí también hemos sido grandemente enseñados por nuestros pastores. La confesión no es, hey Señor, si en algo te ofendí, ¿verdad? Perdóname. O como cuando tienen una discusión los esposos, ¿verdad? Y al final el esposo sabe que él fue el que metió las de andar, como dice uno, ¿verdad? Y le dice a la esposa, mira, si en algo te ofendí, perdóname. Pero al final no le está reconociendo que él hizo algo malo. Es porque usted cree que yo hice algo malo, perdóneme. Pero ahí no hay un verdadero arrepentimiento. Ahí no hay un verdadero reconocimiento de que yo hice algo malo ante los ojos de Dios. Y es ahí donde tenemos que pedir el discernimiento y vamos a avanzar en nuestra vida cristiana y cada vez vamos a tener un mayor filtro para entender cuándo ofendemos el nombre del Señor. Ningún creyente puede decir que no peca, porque según la Escritura sería un mentiroso. Un creyente que diga que ha alcanzado tal grado de madurez que el pecado no mora en él, se está engañando a sí mismo. De ahí la gran importancia de entender e interiorizar el versículo nuestro. Abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras. El pecado no es menos abominable a Dios cuando es cometido por un creyente. O sea, no es que hay pecados, que los pecados de los impíos son peores, porque son de impíos, pero los pecados de los creyentes son unos pecados ahí más leves. No, pecado es pecado. Abominación a los ojos de Dios, abominación al Señor son los planes perversos, vengan de quien vengan. Eso es pecado. Y nunca puede verse como algo normal y sin importancia. Hay un dicho muy popular que dice, más de muchos, consuelo tonto, ¿verdad? Dicen. O sea, cuando la gente cree que como a todo mundo le pasa, entonces la verdad es que estamos bien. Si todos los cristianos pecamos, entonces es normal que pequemos, ¿verdad? No, si todos los que estamos aquí pecamos, entonces ¿de qué me preocupo? Si todos estamos en la misma condición. No, al contrario, más bien, qué terrible. Es lo que Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese era el dolor que sentía Pablo, ver que él quería servir al Señor y aún así seguía lidiando con una naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué decía él? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es viendo la cruz, viendo al Señor, que podemos lidiar con ese pecado, que podemos tratar de vencer ese pecado, de mortificar ese pecado. Cuando digo mortificar, me refiero mucho al término que aprendemos cuando leemos el libro de John Owen, es hacer morir el pecado que mora en nosotros. Y los que han leído el libro de Owen saben que ese mortificar se relaciona o lo ejemplifica con un animal que usted tiene ahí, ¿verdad? Y usted no le da de comer. Entonces, entre menos le eche de comer, más débil va a estar ese animalillo hasta que al final ya decaiga, porque ya no puede vivir. Eso es, no alimentemos el pecado en nuestras vidas. Hay pecado en nuestras vidas. Pero entre más crezcamos espiritualmente, menos va a crecer ese pecado. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Nunca puede verse como algo normal y sin importancia. Alguien que sostiene la idea de que la gracia y la misericordia divinas le permiten pasar por alto los pecados cotidianos, está muy cerca de convertir la gracia de Dios en un pretexto para pecar y de ser endurecido por el engaño del pecado. Hay gente que de verdad cree que el arrepentimiento ocurrió una sola vez en nuestra vida, que el evangelio fue un trampolín, nada más de una vez que y caí y ya no más, ya. Ahí fue el arrepentimiento en mi vida, ya nunca más me tengo que arrepentir. Y que arrepentirme y estar llamando al arrepentimiento es como llamar a la inseguridad en la vida de los creyentes. Eso es totalmente antibíblico. La palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y se lo dice a creyentes. El pecado, aunque ya no reina sobre los creyentes, continúa batallando en nuestro interior y quiere quedarse con el control de nuestras vidas. Esto lo vemos diariamente en cosas como nuestros malos pensamientos. Vean, mis hermanos, ¿cuántos de aquí se sentirían así plenamente libres de que sus pensamientos aparecieran aquí, si tuviéramos el videoín, y aparecieran los pensamientos? Y dice, ahora vamos a pasar los pensamientos del hermano Mariano y que salgan ahí. ¿Cuántos dirían, no, pues que pasen los míos?
nuestros malos pensamientos, impaciencia. ¿Cuántos pecamos de impacientes? Enojos, palabras inoportunas, terquedad, egoísmo, orgullo. ¿Cuántas cosas se van manifestando en nuestras vidas, mis hermanos? Y siendo ya creyentes, y creyentes que amamos al Señor con un conocimiento del Evangelio privilegiado. La Biblia nos dice en Gálatas 5:16, y se lo dice a creyentes, le dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne van a estar ahí. El consejo a creyentes: ande en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne. La batalla de los salvados con nuestro pecado remanente es una realidad y nos va a durar todo lo que nos resta de vida aquí en la tierra. Eso es una mala noticia. O sea, mientras vivamos aquí, vamos a tener que lidiar con el pecado. La buena noticia es que cuando estemos con el Señor, ya no tendremos que lidiar con el pecado. Eso es una bendición. Y gloria a Dios para ese día cuando ya no tengamos que pensar en el pecado. O sea, qué bonito. Dice 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vea que a quién lo dirige Pedro nuevamente: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. O sea, que estamos de paso apenas aquí en esta tierra, como gente que no va a echar raíces aquí, como extranjeros y peregrinos, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. John Owen escribió en el libro que les mencionaba yo de la mortificación del pecado. Oigan lo que dice Owen. Hace la siguiente pregunta: ¿mortifica usted sus pecados? Y se lo pregunta a creyentes: ¿mortifica usted sus pecados? Su vida depende de esto. No deje de hacerlo, ni siquiera por un solo día. Mate al pecado, o el pecado matará su paz y su gozo. Mate al pecado, o el pecado matará su paz y su gozo. Cuanto más avanzamos en nuestra vida cristiana, más conocimiento adquirimos y vamos a descubrir más formas por las que el pecado se manifiesta en nosotros. La luz del Evangelio que nos está alumbrando día a día permite que se vayan evidenciando una multitud de pecados que estábamos cometiendo en nuestra ignorancia. O sea, resulta que nosotros hacíamos cosas y conforme vamos entrando en la palabra, conforme nos vamos instruyendo más, conforme tenemos ratos más ricos de análisis de lo que aprendemos aquí en la iglesia, nos vamos dando cuenta de que cometíamos una serie de pecados que nosotros no considerábamos que eran pecados. Yo no sé a cuánto les ha pasado eso. Hay un hermano muy querido mío aquí, todos son hermanos muy queridos, pero un hermano muy querido que cuando yo recién llegaba a la iglesia, él decía: hermano, vea, cuando yo estaba en otra iglesia, yo decía: Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Y esa era la oración, ¿verdad? Porque él se sentía muy bien y él decía: seguro yo no peco. Entonces, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Y dice que después de un tiempo de venir a la iglesia, ya él decía: Señor, ¿cuánto ofendo tu nombre día a día? ¿Cuántas cosas hago yo que ofenden tu nombre? Y eso es, mis hermanos, por el conocimiento del Evangelio. La luz del Evangelio nos va alumbrando y vamos viendo cuántas cosas están mal en nuestras vidas. Pero entonces ahí también tenemos que entender que esas cosas que están mal no son normales, son abominación al Señor y tenemos que arrepentirnos por eso. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la gran bendición. ¿Cuáles son las consecuencias de no ver el pecado remanente como una abominación? ¿Cuál es la consecuencia de que yo crea que es algo normal en mi vida, de que es algo normal de todos los creyentes? Vean lo que puede pasar. El creyente que no tiene claro lo que dice Proverbios 15:26, abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras, va a haber consecuencias terribles en su vida. Va a haber un debilitamiento de su alma, va a ir mostrando una insensibilidad a la palabra de Dios y un oscurecimiento del corazón, tal como nos lo plantea el Salmo 38 del 3 al 5. Vean el cuadro que describe el Salmo 38. Dice: no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. El pecado no da tregua al creyente. O sea, esto es algo que también tenemos que tener claro. El pecado constantemente va a venir a querer
reinar en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios lo describe en 1 Pedro 5:8 como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el momento que ese adversario vea que la presa está ahí poniéndose para que se lo coman, va a atacar. Si no se corrige esta insensibilidad de entender lo abominable que es el pecado para Dios, y si no se utilizan los medios de gracia que Dios nos dejó para combatir ese pecado, se puede llegar a manifestar inclusive la apostasía. Ahora, yo quiero que entendamos que no es que nosotros creemos que un creyente pierde la salvación. Eso no es lo que nosotros creemos, sino que lo que sí creemos es que hay algunos que los que están en las iglesias que no son creyentes y que en su momento se van a manifestar siguiendo la corriente de este mundo al mejor estilo de Demas, ¿verdad? Cuando en 2 Timoteo 4:10 Pablo nos dice: Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Si no tenemos claro que el pecado en nuestras vidas es abominación a los ojos del Señor, vamos a tener un pecado no mortificado. Es que si usted cree que algo no es tan malo, que yo no estoy ofendiendo tanto a Dios, entonces usted no va a trabajar en la mortificación de su pecado. Y también hemos sido exhortados aquí en este púlpito de que eso es algo que nos corresponde a nosotros. El proceso es que el Señor nos dijo que trabajáramos en nuestra santificación. Es algo que el Señor nos pide. Tenemos que usar los medios de gracia que Él nos dejó para trabajar en esa santificación. Eso va a dejar al creyente en un estado de debilidad y de enfermedad espiritual, sin deseo de escuchar la palabra del Señor. O sea, el creyente que no mortifica sus pecados va a ir cayendo. Usted lo va a ver que ya no disfruta tanto los tiempos de comunión aquí en la casa del Señor. Ya el venir a alabar el nombre del Señor en su día es una carga y no un deleite. Ya los tiempos devocionales disminuyen. Ya la comunión en familia para la adoración familiar también va desapareciendo. Todo eso a causa de la no mortificación de los pecados. ¿Cómo podemos aplicar esto que hemos aprendido en nuestras vidas? Primeramente, quiero hablarle a las personas que no son creyentes. O sea, si usted nos visita esta tarde y usted no ha sido salvado, créame que hay salvación en Jesucristo. De que lo que le decía yo al principio, voy a repetirle una pequeña parte porque probablemente usted no se identificó con la predicación, porque hoy mayormente era una exhortación a creyentes para que entendamos que el pecado que cometemos es abominación al Señor. Pero usted, como le digo, probablemente no se identificó con eso porque va a requerir la ayuda del Espíritu Santo para poder sentir temor y arrepentimiento de haber ofendido a Dios con su pecado. Es por eso que quiero recordarle lo que le dije al inicio de esta predicación. La buena noticia, por eso se llama evangelio. Evangelio significa buena noticia. La buena noticia es que Dios, en su infinita gracia y misericordia, ha provisto una forma para calmar la ira que Dios tiene para con los pecadores por haberlo ofendido y para que puedan ser reconciliados con Él. Esto es solamente a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo como el pago por sus pecados. Fue Jesús quien voluntariamente sufrió y murió, obteniendo la justicia de Dios para todos los que se rindan a Él, y de allí la salvación plena. Es únicamente por la fe en Jesucristo que un pecador perdido que ama su pecado y que merece el infierno es regenerado por gracia y es reconciliado con Dios, arrepintiéndose de su vida pecaminosa. Clame a Dios por salvación. Reconozca a Jesucristo como el Salvador que es. Me gusta siempre poner el ejemplo del ladrón en la cruz. Nuestro pastor Eduardo oraba ahora, o nos enseñaba en la mañana, de que el Señor sabe hasta cuánto tiempo va a permanecer una de las personas que Él desde antes predestinó para salvación. Cuánto tiempo va a permanecer en la oscuridad de la incredulidad. No sabemos. Hay niños, Dios primero, que hacía muy poquito tiempo y sean salvados a temprana edad. Esa es una bendición que nos gusta ver, pero hay gente, como decía mi hermano, que 70 y resto de años pasaron ofendiendo el nombre del Señor, y el Señor casi que en momentos antes de morir les salvó. ¿Por qué? Porque Él es soberano en la salvación es de Él. Y me gusta siempre poner el ejemplo del ladrón en la cruz. ¿Por qué? Porque es un hombre que toda su vida hizo mal, que inclusive está muriendo como consecuencia de los males que ha hecho en su vida.
Y él, momentos antes de morir, estuvo ofendiendo a Cristo junto con el otro ladrón. Porque así nos lo narran los evangelios. Pero en un momento dado, ante los insultos de uno de los ladrones que le decía, si en verdad tú eres el Cristo, sálvate y nos salvas a nosotros. Y este hombre es salvado por el Señor, el otro ladrón es salvado por el Señor, y él reconoce y le dice, usted ni en el momento de la muerte usted teme a su Dios. Nosotros aquí la verdad estamos muriendo por lo que hemos hecho, pero este nada malo ha hecho. Y le dice a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón logra reconocer que ese hombre que está muriendo a la par de él es el Salvador. Y le dice, Señor, reconociendo que es su Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cree que él va a volver en su reino. Vean qué interesante. Está muriendo a la par de él y él cree que Jesús va a volver en su reino. Y el Señor le salvó y le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero usted no sabe si el Señor, usted no sabe si va a darle tiempo en su vida. Usted no sabe. Hay mucha gente que dice así, yo voy a vivir tranquilo y en el último momento digo me arrepiento y ya, voy al cielo, como que compré un tiquete. Eso no funciona así. Si usted logró ver por la misericordia de Dios que necesita salvación, que es un pecador, que está ofendiendo día con día al Señor con su vida, caiga de rodillas y dígale, Señor, perdóname, Padre bendito, sálvame, porque necesito que me salves porque voy directo al infierno. Ese sería mi mensaje para usted que no es creyente. Ahora le quiero hablar a los creyentes. Es mi anhelo que esta tarde salgamos plenamente convencidos de que es nuestra responsabilidad entender que el pecado que cometemos como creyentes, aunque sea un pensamiento, ¿verdad? Aunque sea que empezamos a maquinar ahí cosas, es abominación al Señor. Es abominación al Señor. Eso ofende a Dios. Y que por lo tanto debemos arrepentirnos. Nuestro arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento específico. Oremos a Dios por las cosas malas que sabemos que hemos hecho. No nos hagamos los tontos. Y si nosotros sabemos que nosotros hicimos malo, ¿cuánto más creemos que estamos engañando a Dios? O sea, creemos que a Dios se le pasa algo de lo que hemos hecho durante el día. Pero es que ese arrepentimiento, clamemos a Dios de verdad por sentirlo, por decir, Señor, te acabo de ofender, con enojarme, le hablé de mala forma a un hermano, le hablé de mala forma a mi esposo, le hablé de mala forma a mi esposa. No hice mis tareas en el trabajo decentemente o como debía haberlas hecho. Ahí estoy deshonrando tu nombre. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar como para Dios y no como para los hombres. Los creyentes deberíamos ser los mejores trabajadores. Porque lo haríamos para el Señor. Vean que en cuántas cosas podemos ofender al Señor. Debemos arrepentirnos y llevar a cabo los deberes que se nos indican en las Escrituras. ¿Cuáles son estos deberes que nos dicen las Escrituras que tenemos que hacer como creyentes? Segunda de Corintios 7:1 nos llama a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Vean que tenemos que trabajar en nuestra santidad. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. Porque tenemos temor de Dios. Es que mis hermanos también, busquen en los archivos de la iglesia, el temor olvidado, que creo que fue el hermano Alex que nos exhortó una vez con esa serie tan hermosa. ¿Cuánto nos falta de temor al Señor? Si temiéramos más a Dios, viviríamos vidas más santas. Pero ¿cuántas veces nos hemos consolado con interpretaciones que dicen, no, pero ese temor que dice ahí es respeto? No, temamos al Señor, estamos ofendiéndole con nuestro pecado. Si esta tarde por la misericordia de Dios nos ha quedado claro lo que afirma Proverbios 15:26 en cuanto a que el pecado, aún el cometido por el creyente, es abominación a los ojos del Señor, entonces por temor a nuestro Dios vamos a ir creciendo en santidad. Otra cosa que nos pide la Biblia en 2 Pedro 3:18 es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y asista fielmente a la iglesia. No se pierda uno de los cultos. Como decía uno de nuestros pastores, mire, más bien uno, si estuviera bien con el Señor, más bien diría, qué bonito que hubiera un espacio más para venir a adorar el nombre del Señor. Mire, si a usted no le gusta lo que hacemos los domingos, entonces, ¿para qué quiere ir al cielo? Si esto es la antesala de lo que estaremos haciendo en la eternidad.
adorando y aprendiendo del nombre del Señor, juntos, cantándole a Él y adorándole y oyendo su palabra. Si esto le es molesto, entonces ¿para qué quiere ir al cielo? Si ahí por la eternidad va a pasar haciendo lo mismo. Si usted lo ve como una pesada carga. Tenemos que exponernos a la predicación de la palabra del Señor. Tenemos que leer la palabra del Señor. Vean, esta generación no tiene ninguna excusa de que no pudo leer la palabra de Dios. O sea, no hay nadie que tenga cara para llegar a decirle a Dios, mire, es que no pude leer la palabra de Dios. En los teléfonos. Vean, en internet hay versiones de todas las clases. En audio. Usted puede ir oyendo la Biblia mientras maneja. Meditando en la Biblia, estudiando durante la semana los sermones que nos han sido expuestos. Vean, mis hermanos, ahora por la misericordia de Dios, y eso era solo por la misericordia de Dios, teniendo la oportunidad de conversar con un joven que necesitaba ayuda, le sugerí algo que para mí había sido de mucha bendición, que es que en las rutas hacia su trabajo vaya escuchando una predicación de las que tenemos, una de las series de las que tenemos acá. Por ejemplo, hay series, todas son buenísimas en las que tenemos en la biblioteca, en el YouTube de la iglesia. Escoja la serie que usted quiera. Escuche un capítulo de ida, ven, y escuche el otro de vuelta. Y repase las veces que usted quiera y va a ver cuánto va a crecer espiritualmente. Y está aprovechando bien el tiempo y no deja de estar oyendo Pelando el Ojo y todos esos programas que dan en la radio. Aproveche bien el tiempo. Estudiando durante la semana los sermones que nos han sido expuestos y memorizando pasajes bíblicos que nos den aliento y ánimo en los momentos difíciles. Solo así vamos a poder ver victorias en la batalla espiritual para mortificar el pecado. Como hemos visto esta tarde, porque abominación ante los ojos del Señor son los planes perversos. Tengamos eso en mente durante esta semana. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, cuán maravilloso eres tú, Padre. Cuántas veces, Señor, te hemos ofendido, Señor. Cuánto pecado hay aún en nuestras vidas, Señor. Límpianos, te lo pedimos por tu misericordia. Padre, cuánto nos falta, Señor. Pero permítenos decir, como decía Pablo, una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, seguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento. Señor, que podamos caminar viendo a Jesús únicamente, el autor y consumador de la fe. Padre, perdónanos, ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, Señor, a ser hijos tuyos acordes a lo que tu palabra dice. Que la honra y la gloria sean solo para ti, Padre, y ahora llévanos con bien a los hogares y guíanos, Señor, y que podamos tener una semana más conscientes de cuánto te ofendemos para tener un mejor arrepentimiento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.